La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y también dice: en tu luz veremos la luz. Pero todos sabemos que la Biblia posee también aquello que podemos llamar puntos oscuros, es decir, afirmaciones, eventos, personajes que nos generan más dudas que certidumbres y frente a las cuales la palabra de Dios no hace el menor esfuerzo para proveernos información. Debemos aclarar que esos puntos oscuros giran siempre en torno a cuestiones secundarias, incluso triviales, pero eventualmente aparecen en contextos relevantes. Esta es seguramente la razón por la que la tradición judía afirma que el profeta Elías tiene que venir antes del Mesías para resolver las dificultades de la ley. Desde el principio de la historia de la revelación quedó manifiesto que Dios se reserva cuestiones de las que Moisés decía en el libro de Deuteronomio 29:29: las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, para que cumplamos las palabras de esta ley para siempre. Y uno de los personajes que más ha desafiado y desconcertado a un servidor es Salomón, hijo de David. Salomón es descrito en la Biblia como el hombre más sabio del mundo después de Jesucristo, y sin embargo terminó viviendo una vida muy poco sabia. Terminó sus días ante la ausencia de juicios de valor de parte de los cronistas sagrados y claras evidencias del juicio divino sobre sus hechos. ¿Cómo pudo Salomón llegar a esto? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debo decir una vez más que uno de los personajes bíblicos más intrigantes para un servidor siempre ha sido Salomón, un hombre reputado como el más sabio de su tiempo y que sin embargo terminó viviendo de una manera muy poco sabia. Los cronistas sagrados dicen que las mujeres de Salomón desviaron su corazón, lo cual puede ser cierto en parte. Las mujeres tienen una capacidad de influir en las decisiones de los hombres, razón por la cual es necesario pedirle a Dios la bendición de una mujer sabia, porque la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Claro, también debemos reconocer que existe mucho prejuicio en contra de las mujeres. Recuerdo una anécdota que contaba Desmond Tutu, el obispo anglicano de Sudáfrica en tiempo de la lucha contra el apartheid y premio Nobel de la Paz en el 84, si mal no recuerdo, quien contaba una historia de un hombre que siempre que iba con su esposa en su coche se quejaba de cómo manejaban las mujeres. Mírala, tenía que ser mujer. No, pues así manejan las mujeres. Y dice, no había ocasión en la que no aprovechara la oportunidad para hablar de cómo manejaban mal las mujeres. En alguna ocasión iba el hombre manejando y delante de él iba un chofer zigzagueando, cambiando de carril frecuentemente. Sí, seguramente es una mujer la que va manejando, y cuando llegan al alto y ven que es un hombre, la mujer voltea a verlo y el hombre dice: a ese le enseñó a manejar su madre. No tenía otra opción más que echarle la culpa a las mujeres. Guardando el sentido de proporción, hermanos, no es lo que ocurre en este pasaje, pero sigue siendo una vida desconcertante, una vida que se caracterizó en primer lugar como una vida de privilegios. La historia sagrada, el nombre de Salomón es símbolo de sabiduría, riqueza y poder, y la tradición judía afirma que David su padre, que Salomón se equiparaba a David su padre diciendo: lo que fue escrito por David también fue escrito por Salomón. David reinó 40 años, Salomón reinó 40 años. David escribió libros, Salomón escribió libros. David edificó un altar, Salomón edificó un altar. Con estas palabras se comparan los logros y la grandeza de los arquitectos del llamado siglo de oro de la monarquía hebrea. Este siglo sin precedentes sería incluso la referencia para la propia era mesiánica, según el libro de Ezequiel capítulo 34. Pero David y Salomón no fueron exactamente iguales. Guardando el sentido de proporción,
Salomón fue a David lo que Felipe II fue a Carlos V. Carlos V fue un rey guerrero, Felipe II un administrador. Y una visión clara de esta realidad se expresa en un cuadro titulado Carlos V y Felipe II de Manuel López Vázquez, del que se dice: el emperador luce armadura cubierta desde los hombros con capa roja, manto de armiño, y sobre la medalla, el toisón de oro, el cetro dorado en la mano izquierda y la espada en la derecha. Junto a la corona imperial que reposa tras el monarca, el yelmo emplumado correspondiente a su rango. Sentado frente a él, Felipe II es observado por su padre. Viste media armadura y espuelas doradas en sus talones, mientras su mano derecha descansa sobre el orbe como heredero de la vasta extensión del territorio de la corona. La izquierda porta un bastón de mando real. Las diferencias entre Salomón y David empezaron desde su propia cuna. David era hijo de un hombre de campo. David creció cuidando el rebaño de su padre, aprendió a sobrevivir a depredadores animales y humanos. Salomón, en cambio, creció en un palacio, en una atmósfera de paz, de riqueza, de seguridad, dotado con toda clase de privilegios. El primero de ellos fue la sabiduría. Salomón fue un verdadero erudito. Compuso 3.000 proverbios, 5.000 cantos, realizó estudios de zoología y botánica, disertó sobre la vida humana y sus propósitos y escribió 3 libros de la Biblia. Hasta el presente se sigue escuchando el apelativo el sabio Salomón. Pero, ¿qué es la sabiduría? Una definición muy general nos diría que sabiduría es cualquier habilidad extraordinaria, pero es evidente que esta distinción es un poco corta. Hoy día sabemos que hay varios tipos de inteligencias. Hay gente que tiene una inteligencia abstracta, que sabe con los números, con las matemáticas, las ecuaciones. Hay gente que lo es más en términos de las humanidades, y hay gente que es sumamente hábil con las manos. Por eso se habla ahora de inteligencia manual. Hay personas, recuerdo un hombre allá en Zamora, Michoacán, él trabajaba para Telmex y la iglesia tenía un mimeógrafo en ese tiempo y se descompuso. Entonces el hermano me dijo: permítame revisarlo. Le dije: ¿usted sabe de mimeógrafos? No, pero tengo una idea. Y entonces desarmó la máquina, vio dónde estaba el error, la volvió a armar y le pregunté cómo lo supo. Dice: miren, los tornillos, las manivelas dejan huellas. Dice: entonces es posible saber dónde se ocupa cada cosa, y puso a trabajar el aparato sin ningún problema. Era un hombre que no disertaba sobre filosofía o matemáticas, pero cuando se trataba de una habilidad manual era sumamente capaz. Si sabiduría es cualquier habilidad extraordinaria, tal vez hay algo de razón para decir esto, pero la definición queda corta. A la luz de la Biblia, la sabiduría tiene una esencia relacional. Abarca el espectro de nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo y con las cosas. Debemos aclarar que solemos confundir a la sabiduría con el conocimiento, pero el reverendo Martin Lloyd-Jones, de quien hemos hablado varias veces, un médico del cuerpo médico de la reina Isabel II, que siempre luchó con el llamado al pastorado y en algún momento dejó su carrera de médico para hacerse pastor. Aunque él no lo sabía, Dios tenía propósitos de cambiarlo de trabajo, pero no de patrona. Dejó de ser el doctor de la reina para convertirse en el pastor de la reina. Fue llamado a la abadía de Westminster, la iglesia de los reyes en Londres, y ahí desarrolló un ministerio muy fructífero. Y él habló, hermanos, acerca de las diferencias entre la sabiduría y el conocimiento. Él nos recuerda que aunque existe un parentesco cercano entre ambos conceptos, no son necesariamente lo mismo. La fuente del conocimiento es el estudio, el de la sabiduría es el discernimiento. El conocimiento es discursivo en su carácter, la sabiduría es más bien intuitiva. El conocimiento generalmente es teórico, la sabiduría es práctica. El conocimiento se adquiere mediante el estudio, pero la sabiduría parece estar allí de manera intuitiva en algunos.
El conocimiento como tal no se preocupa por la vida, pero la sabiduría quiere vivir y trabaja para la vida. En el conocimiento, la mente actúa de forma independiente a la voluntad. La sabiduría se preocupa porque la mente se subordine a la voluntad. En otras palabras, la sabiduría sea la mano derecha del conocimiento. Salomón fue bendecido también con riqueza y poder, de la que el cronista sagrado dice que el peso del oro que llegaba cada año a Salomón era de 22.6 toneladas, sin contar la de los mercaderes, las mercancías de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia, de los gobernantes de la tierra. Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, usando 6 kilos, 840 gramos en cada escudo. Hizo también 300 escudos pequeños de oro, pesando 1 kilo 700 gramos cada uno de ellos. El rey los puso en su casa del bosque del Líbano. Hizo además un gran trono de marfil y lo revistió de oro finísimo. Había 6 gradas hasta el trono, y por detrás la parte superior del trono estaba rodeado con brazos de cada lado del asiento, y 2 leones de pie junto a los brazos. 12 leones descendían por la escalinata, y nada semejante se había hecho en ningún reino. Todos sus vasos eran de oro, e hizo que la plata fuera tan común como las piedras en Israel, y que el cedro fuera tan común en Jerusalén como los sicómoros en el llano. Las riquezas pueden ser un signo de la bendición de Dios. El Señor bendijo a Salomón con ellas, a pesar de que éste nunca las buscó. Si usted recuerda, cuando Salomón va a ser ungido como rey sobre Israel, tiene un sueño en el que Dios le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le dice Salomón: dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y Dios le dice: por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, riquezas, poder, la vida de tus enemigos, dice, te daré todo esto y además te daré sabiduría. Bueno, fue un hombre sabio. Las riquezas pueden ser una bendición de Dios. Salomón nunca las buscó, pero Dios aún así se las dio. No es algo automático. Las riquezas también pueden ser fruto de la rapiña. En la Biblia, la riqueza y la pobreza son más bien relativas. En la palabra de Dios hay interés por la riqueza y la pobreza, por la injusticia que se deriva de la interacción entre los ricos y los pobres, no por la riqueza misma o la pobreza misma, que son en sí mismas irrelevantes. Nadie puede ser tan pobre que llegue a ser inmensamente poderoso como David, y nadie puede ser tan rico como Job, que pueda caer también en la miseria. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que esta vida tan contradictoria se caracterizó como una vida de búsqueda. Independientemente de cómo la denominemos, todos los hombres buscamos la felicidad. No importa si la llamamos realización personal, éxito, dicha, felicidad, etc. Todos queremos ser lo más felices posibles. Blaise Pascal, un hombre muy brillante que vivió hace 300 años, él era católico, aunque en la tradición católica se dice que era protestante disfrazado por su énfasis en la fe en Cristo. Y aunque los evangélicos decimos que era católico, realmente no era ni católico ni evangélico. Era un hombre cristiano que dedicó la primera mitad de su vida al conocimiento y la segunda mitad de su vida al estudio de Dios. Cuando era niño, Pascal le rogaba a su padre, que le daba clases de gramática latina y francesa, que le enseñara matemáticas. Y le dijo el papá: no, ese es un privilegio, ese es un premio que te tienes que ganar. Primero tienes que dominar la gramática. Un día el papá vio que el hijo no estaba haciendo ruido y entró en silencio por detrás de él y vio lo que estaba haciendo ecuaciones. Y el hombre se aterrorizó y fue a buscar al profesor de matemáticas más famoso de la ciudad y le dijo: mira lo que está haciendo, está inventando las matemáticas. Y al profesor le dijo: estas son ecuaciones de primer grado, esto se llama así, esto es
le puso nombre a lo que él estaba haciendo en ese momento. La segunda mitad de su vida la dedicó al estudio de Dios. Y él dijo algo muy interesante. Dijo: todos los hombres buscan la felicidad, no hay excepciones. Por diferentes que sean los medios empleados, todos tienden a este fin. Lo que hace que unos vayan a la guerra y otros la eviten es ese mismo deseo que hay en los dos, acompañado de diferentes puntos de vista. La voluntad jamás da un paso sin este fin, y es el motivo por el cual todas las acciones de los hombres se mueven, incluso las de los que se cuelgan. Cuando digo esto, hermanos, debo recordar una anécdota que me contó el hermano Faustino Luna, un hermano que es joyero, y tenía una clienta que iba a su joyería a comprar o a reparar joyas. Dice, pero de pronto se desapareció por 10 años. Dice, pasó tanto tiempo que la última vez que yo la vi era católico, y la siguiente vez que la vi era diácono bautista. Pasaron 10 años. Dice, y la mujer le dijo: don Faustino, sí se fijó que hubo mucho tiempo que dejé de venir. Sí, señora, como 10 años. Dice, es que entré en una profunda depresión, una depresión clínica, y decidí que me iba a suicidar. Dice, pero yo soy católica practicante. Dice, y en la tradición católica el suicidio es un pecado mortal. Dice, te manda al infierno. Entonces yo sabía que estaba mal. Dice, pero cuando llegas a ese punto de la depresión, das vueltas sobre la misma situación, y tú sabes que el suicidio está mal, pero es la salida más viable que puedes ver. Dice, como era católica, decidí, dice que la forma como me iba a suicidar, para no estigmatizar a mi familia, decidí que me iba a ir en mi bochito, tenía un Volkswagen, un sedán. Dice, a las 7 de la noche a la autopista, cuando el que va manejando solo ve los ejes de los trailers a los lados, y dice, yo un volantazo y me quedo debajo de un tráiler, o me aviento del puente y caigo sobre la autopista, y ahí termina mi vida. Fue a buscar a su párroco y le dijo que quería hablar con él, y el sacerdote le dijo, no puedo hablar contigo en este momento, tengo algo que hacer, pero en 1 hora voy a regresar. Quiero que estés aquí en 1 hora, prométeme que vas a estar aquí. Sí, padre, yo voy a estar aquí en 1 hora. El hombre se fue y regresó a la hora, y le dice, a ver, ¿de qué se trata? No, padre, quiero que me dé la bendición, porque voy a ir a hacer un viaje. Un viaje, sí, un viaje muy largo. ¿A dónde vas a viajar? Y empezó a preguntarle, y le sacó la verdad. Y le dice, mira, yo no sé de qué estés huyendo, pero tú sabes que el suicidio es un pecado mortal, cosa que los evangélicos no compartimos, porque el suicidio puede deberse a razones químicas en el cerebro. La farmacia del cerebro ya no le surte la receta, y la persona no sabe cómo lidiar con el dolor. Bueno, le dice, y puede hacer que quieras escapar del sartén y te caes a la lumbre. Y dice, oró por mí, hizo un ritual de exorcismo. Al final yo entiendo, ese hombre era un pastor, escuchó a su oveja, oró por ella, la ayudó, estuvo al pendiente de ella, y cuando salió de su profunda enfermedad, fue otra vez a la joyería. Y dice, hay personas que dicen que el que dice que se va a suicidar quiere chantajear. Dice, no, es un grito de alarma de la persona que está pidiendo ayuda, pero no sabe cómo hacerlo. Decía Blas Pascal que la búsqueda de la felicidad es lo que mueve las acciones de todos los hombres, incluso los que se cuelgan. Es decir, aquellos que no le encuentran mayor sentido o propósito a la vida, y terminan pensando que salir por la puerta de atrás es lo más inteligente que pueden hacer. Obviamente Salomón no fue la excepción. El libro de Eclesiastés es la bitácora de su peregrinaje existencial. No es necesario decir que es un libro difícil, que ha visto toda clase de abusos y manipulaciones, y será así para nosotros hasta que entendamos su método, hasta que lleguemos, partamos de la conclusión a la que llega el libro. El fin de todo discurso oído es
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. De hecho, usamos tácitamente este método cuando leemos los salmos. Estos suelen empezar por su conclusión. Generalmente, el primer versículo de un salmo es la conclusión, pero debemos tomar en cuenta que en Eclesiastés la perspectiva es desde debajo del sol, es decir, es una expresión que se utiliza 29 veces en el libro y habla del plano terrenal, aunque esto no afecte en lo más mínimo su carácter inspirado. También es cierto que en su argumento el autor cifra puntos de vista humanos que contradicen el mensaje global de la Biblia, es decir, citan algunas conclusiones parciales y humanas. Hablando de esta clase de referencias, William MacDonald, un comentarista bíblico del siglo pasado, decía que en Eclesiastés encontramos cosas ciertas, cosas algo ciertas y cosas no ciertas. Decía, en Eclesiastés 12:1 es un consejo cierto y fiable para los jóvenes que piensen en Dios en los días de su juventud, antes de que lleguen los días malos. Estaba platicando con una hermana antes del culto de las 9 y estábamos hablando de una chica de la iglesia que la operaron, de tantos años, la operaron por cálculos renales. Y le digo, pero ¿cómo tan jovencita ya tiene cálculos renales? Le digo, eso déjelo para un viejo como nosotros. Le digo, pero ¿cómo una jovencita? Bueno, pues cada organismo es diferente. Y empezamos a hablar de los achaques y de situaciones, hermanos. La garantía expira a los 40 años, A partir de los 40 años se acabó la garantía y vivimos por nuestra cuenta. Llega la edad en la que todavía no bajamos el pie de la cama y ya nos dolió la rodilla, y hermanos, ya nos va a doler el resto del día. Todavía no pisa el suelo y ya le duele la rodilla. Y llega el momento en que es así. Salomón incluso hace una descripción, dice, antes de que se oscurezcan los que miran por las ventanas, se doblen los hombres fuertes, los brazos, y empieza a hacer una descripción de los achaques de la vejez. Bueno, Salomón estaba de acuerdo en esto, y William MacDonald dice, efectivamente es sabio ocuparnos del Señor en los días de tu juventud. Estas cosas son ciertas. Hay cosas medio ciertas y cosas nada ciertas. Él decía, en Eclesiastés, las siguientes afirmaciones son ciertas. Dice en el versículo 4, ciertas en partes. Capítulo 1 es solo medio cierto. Es verdad que una generación sigue a la otra, pero no es cierto que el mundo siempre permanezca. Y las siguientes afirmaciones, tomadas literalmente de la cultura popular, no son ciertas en lo mínimo. No hay mejor cosa para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre de su trabajo. 2.4. Ni tiene más el hombre que la bestia. 3.19. Los muertos nada saben. 9.6. Pero Salomón no era un ateo ni tampoco un humanista. Su creencia en Dios fue la clave en la interpretación de su vida. Todo aquello añadido que parece dar sentido a la vida parece cancelado por la certeza final de la muerte, en el 2.14. En Eclesiastés pareciera que el ser humano es víctima de un destino inexorable, pero no es la conclusión final de Salomón. Para él, Dios controla la vida y la muerte, y todo es determinado por sus designios. Es verdad que algunos designios pueden permanecer como desconocidos para nosotros, pero eso no es razón para perder la esperanza. El sentido de la vida no nos puede permanecer oculto, pero a pesar de los momentos de frustración, Salomón hace también parte también de la certidumbre de que ese sentido existe. Entonces, el deber del ser humano no es encontrar lo que Dios se ha reservado, sino en disfrutar lo que Dios le ha dado para vivir. Por tanto, habla
habrá de enfrentarlo sin miedo, con gozo y disfrutando lo que Dios ha hecho para con los hombres. No se trata de entregarse a la búsqueda del placer, sino de disfrutar y aceptar la vida con sus singularidades, sus pros y sus contras, con lo que le suma o le resta, pero Dios le da sentido. En síntesis, Salomón comenzó a explorar la vanidad de las cosas terrenales a partir de su propia experiencia. Al final, la lucha por el conocimiento secular resultó ser insatisfactorio. Hermanos, saber más no nos hace más felices. Hace unos años, un querido hermano que se fue a vivir con Dios últimamente, llegó un día con un servidor, era un amigo muy muy querido, y con la cara del niño asustado me dice: Jorge, me pasó esto. Y le digo: ¿ya fuiste con el médico? Él era médico. ¿Ya fuiste con el médico? Y me dice como niño asustado: no. Le dije: hermano, tienes que ver la vida como un asunto de mayordomía, no como un profesionista de la salud. Estás enfermo, tienes que ir al médico, punto. No me dijo nada. A los 8 días regresó radiante y me dice: no era lo que yo pensaba. Es que cuando usted y yo nos sentimos mal, pues quién sabe qué problema sea, el médico tiene el as de las cartas en la mano. Puede ser esto, o esto, o esto, o esto, o esto, o esto, y saber más no te hace más feliz. Creo que resulta más bien lo contrario, hermanos. No sé si a usted le ha pasado, me pasa a mí y le pasaba a mi amigo Bruce Kyle, que también está con el Señor, un psicólogo educativo norteamericano, quien decía: hay momentos en que decido dejar de leer el periódico y dejar de meterme a internet para leer mi Biblia, porque ver las noticias me quita la paz. Dice: llega el momento en que te abruma, el mundo está haciéndose pedazos, al borde de la guerra, etcétera, etcétera, y dice: tengo que volver a mi Biblia, releerla para saber que Dios está en el control. Y hermanos, sinceramente hay momentos en que tengo que hacer exactamente lo mismo. No voy a ver noticias, no voy a leer el periódico, voy a leer mi Biblia un tiempo para recordar quién está en el control y saber que el mundo no va a llegar a ningún lugar que Dios no determine. Salomón comenzó a explorar la vida desde su experiencia personal. Buscó la felicidad en el placer. La sabiduría es vanidad, porque como el necio, el sabio también cae bajo el golpe de la muerte y del olvido. Las riquezas son vanidad porque se convierten en herencia y no se sabe quién las va a heredar, si es digno o indigno de ellas. Además, el goce puro no depende solo de la voluntad del hombre, sino también de los dones de Dios. Todo tiene su tiempo señalado por Él, pero el hombre es incapaz de mirar hacia atrás o hacia adelante. La obra de Dios lo llena toda eternidad. No obstante, el impulso de buscarla está implantado en el hombre, su dependencia de las cosas, incluso es el puro deleite, deben convertirse para él en una escuela para aprender a temer a Dios y mantener las cosas inmutables, porque forma el curso de lo que hace. Si la injusticia prevalece en lugar de la justicia, significa que Dios, para Dios la justicia, la justa intervención, el tiempo aún no ha llegado. Si Dios quiere probar a los hombres, vendrán a ser dependientes como las bestias y sujetos a la muerte sin ninguna distinción de ciertas bestias. No hay nada mejor que el disfrutar la vida fugaz lo mejor que se pueda, dice en el 3:18. Cabe destacar que cualquier otro hubiera estado satisfecho con una vida como la de Salomón, pero él no. Buscó el sentido de la vida donde pudo. No hay ningún problema en dedicar la vida a la búsqueda en tanto que queramos realmente encontrar, mientras no seamos como aquellos que dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo,
Dice, están siempre buscando y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que la vida de Salomón fue también una vida de incontinencia. Con todo, la vida de Salomón terminó con una denuncia, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho que los hijos de Israel no lleguéis a ellas, porque ciertamente inclinarán vuestro corazón a sus dioses. A este Salomón pues se juntó, Salomón a estas mujeres, tuvo 600 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón envejeció, sus mujeres se inclinaron su corazón a dioses ajenos, y su corazón no fue perfecto como para frente al Señor como el de David, su padre. Hay un comentarista bíblico que presenta una imagen muy ilustrativa. En los lugares donde hay mucho polvo en la atmósfera, como ocurre en el norte de México, los atardeceres son rojos. Aquí en el centro se ve poco, pero en el norte de México, en las zonas desérticas, el cielo es rojo. Yo recuerdo en Durango hasta la tierra roja. Hay una hora en la que la tierra parece sangre, las casas parecen doradas, y los judíos decían que Jerusalén era Jerusalén de oro, con los atardeceres con la luz color ámbar que se proyectaba sobre las murallas de la ciudad. Pero dice este comentarista bíblico, en el centro de la ciudad se elevaba una gran columna de humo que salía del templo, y cientos de pequeñas columnas que se levantaban a sus lados, que eran las columnas de los altares idolátricos de las mujeres de Salomón. Esa fue la situación de este hombre, y es la razón por la cual Matthew Henry, un comentarista que vivió hace 300 años, deja muy claro el diagnóstico del rey. No hay un ejemplo más triste y sorprendente de depravación humana en las Sagradas Escrituras que la de Salomón. Salomón se convirtió en un adorador público de dioses abominables. Posiblemente dio paso gradual el orgullo y el lujo, y así perdió su gusto por la verdadera sabiduría. Nada forma para sí mismo una seguridad contra el engaño y la depravación del corazón humano. La vejez tampoco curará el corazón de ningún mal. Si nuestras pasiones pecaminosas no son crucificadas y mortificadas por la gracia de Dios, nunca morirán y nunca dejarán de ser una seria amenaza para el hombre buscando oportunidades para gratificarlas. Pero el que piense estar firme, mire que no caiga. Veamos cuán débiles somos en nosotros mismos sin la gracia de Dios. Vivamos pues en constante dependencia de esa gracia. Cuando leo esto, hermano, recuerdo a un diácono, un hombre excepcional, se llamaba Bulfrano Jacobo. Era joyero de oficio y diácono de la iglesia bautista Betel de Azcapotzalco. Era un hombre que cada año, producto de su trabajo evangelístico, bautizaba 40 personas. Parece increíble, pero era cierto. 40 personas. Todos los días oraba por 300 personas. Era un tipo bajito, muy agradable, muy simpático, que hace unos años me llamó después de 30 años de no tener contacto y me dice: hermano, quiero invitarle a la fiesta de mi cumpleaños. Voy a cumplir 90 años y quiero que me acompañe en mi cumpleaños. Claro que sí, hermano Jacobo. Dígame el día, la hora y el lugar y yo voy a estar ahí con mucho gusto. Llegué el día señalado, el hermano se levantó de su mesa, me cogió del brazo y me sentó en su mesa. Lo saludé al pastor, al hermano Manuel Martínez, pero no reconocí a nadie más. No sabía quién más estaba allí. Y el hermano Jacobo tenía que levantarse frecuentemente para atender a sus invitados. Y yo volteaba a todos lados para ver a los que estaban allí y los otros me veían a mí y no lo reconocí, pero se vengaron porque nadie se acordó de mí tampoco. Habían pasado 30 años y no nos reconocíamos.
En algún momento una chica se acercó, una dama ya, y me dice: ¿tú eres Jorge Garay? Sí. ¿Tú eres Esther Jacobo? Sí. Y empezamos a reconocernos después de 30 años. Para no ser larga la historia, en algún momento el hermano Jacobo, que había cumplido 90 años, me contó que la chica de la farmacia le hacía ojitos. Y yo pensé: Dios mío, yo no pensé mal de mi hermano Jacobo, pensé: Dios mío, todavía anda batallando con eso. Dije: Dios tenga misericordia de mí, y cuando llegue a esa edad no ande haciendo desfiguros. Que si un hombre como él todavía dice que la chica le hacen ojitos, dice: imagínese un pelado como yo. Digo: no, espero que Dios tenga misericordia de mí. Bueno, hermanos, esto es lo que pasó con Salomón. Existen temas en los que, a pesar de nuestra mutua dependencia de la Biblia, los judíos y cristianos llegamos a conclusiones diferentes. Uno de ellos es precisamente la postura frente al matrimonio y sus derivados, es decir, el adulterio, el divorcio, etcétera, etcétera. La primera diferencia radica en el concepto de la naturaleza del matrimonio. El concepto judío, al menos en tiempos del Nuevo Testamento, giraba en torno a la idea de que la mujer era propiedad del marido, y el adulterio era un atentado contra el derecho de exclusividad del hombre sobre una mujer. Si usted recuerda, la ley de Moisés dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su mujer, ni ninguna otra cosa. Es decir, entre las cosas que no debemos codiciar estaba el buey, el asno, la casa y la mujer. Era una propiedad. En su condición de pertenencia, la mujer no tenía el mismo derecho de exclusividad que el hombre, y de allí la poligamia. Técnicamente hablando, para un judío, no necesariamente una relación sexual era adulterio. Si ocurría, por ejemplo, con una prostituta, con una mujer joven, incluso un adolescente, no era técnicamente adulterio si no estaba casada o comprometida. El Señor Jesucristo cambió esto, llamando adúltero independientemente al hombre o a la mujer. Bueno, estrictamente hablando, el adulterio solo ocurría cuando incluía relaciones con una mujer casada o comprometida, cuando era un atentado contra la propiedad ajena. Así, los hombres casados, como el patriarca Judá, tenían relaciones sexuales con prostitutas, como nos habla el libro de Génesis capítulo 38. Pero más allá de estos tecnicismos, entre comillas, ninguna otra tentación produce tantos problemas a los hombres como la sexualidad. Sea la insatisfacción, las fantasías secretas o la infidelidad consumada, todo de cierto es que el impulso sexual es el tendón de Aquiles de los hombres. Claro, perdón por lo que voy a decir, pero lo dijo un hermano hace un tiempo. Hay una etapa en la que la sexualidad puede apoderarse de la mente del hombre sin darse cuenta, dice el hermano Saúl Ochoa, que la sexualidad es como la Coca-Cola. Empieza clásico y luego light y luego cero. Dice: así pasa. Es una realidad que vivimos los seres humanos. Bueno, no cometerás adulterio no se ocupa solamente de la infidelidad o del sexo, sino del verdadero interés. Su verdadero interés está en el matrimonio y su integridad. Ciertamente el Señor Jesús condenó el adulterio y lo hizo de tal forma que el Nuevo Testamento llama al adulterio una de las causas de muerte eterna. El Señor Jesús censuró el adulterio porque representa la amenaza más seria contra la sociedad matrimonial. A la luz de la Biblia, el adulterio siempre tiene un sentido moral, porque además de constituir una deslealtad a la palabra empeñada, implica también una violación a un precepto divino. Sin embargo, la experiencia enseña que no solo la peor clase de seres humanos adulteran, también lo hacen eventualmente buenas personas, porque al final de cuentas, en esencia, en el corazón del hombre siempre hay una lucha entre dos personalidades.
la que quiere ser leal y fiel y la que busca la satisfacción personal. Estas dos clases de personalidades van a luchar dentro de nosotros, así que todo hombre tiene que subordinar su necesidad de afirmación personal al imperativo de la fidelidad a otro ser humano. En síntesis, el Señor Jesús nos llama a tomar una decisión profunda, no solo en cuanto al sexo, sino en cuanto a la clase de persona que queremos ser y los significados y propósitos de nuestra propia existencia. Este fue también el tendón de Aquiles de Salomón. Como conclusión, debo ser honesto y confesar que desde que conozco la Biblia, Salomón ha sido un personaje desafiante para mí. En otras ocasiones hemos reconocido que, como en la música, en la Biblia los sonidos y los silencios tienen valor. Es sintomático que David se ha mencionado 60 veces en el Nuevo Testamento, mientras que Salomón solamente 3. Es común encontrar estudios biográficos sobre Moisés, Elías, David, pero no conozco ni siquiera uno bueno sobre Salomón. Es un personaje desafiante. Un sabio del pasado dijo al respecto: la idolatría en la que cayó Salomón en su vejez parece tan extraña en un rey tan sabio y temeroso de Dios como Salomón. Demostró serlo en la dedicación del templo, lo que en los hechos han sido, pero en los hechos, ¿dónde estoy? Un segundo. Pero muchos han sido incapaces de encontrar una reconciliación en las personalidades de este individuo. Los dos se han esforzado en demostrar o que su adoración de ídolos era psicológicamente imposible, o que su conocimiento de Dios y piedad no eran reales. Pero una gran sabiduría y un gran conocimiento refinado en Dios no son una defensa contra la locura de la idolatría, ya que ésta tiene sus raíces en el corazón del que brotan deseos sensuales y las concupiscencias de la carne. Tengo la bendición, de hermanos, de contar con la ayuda de un hermano con el que hablo frecuentemente de los temas que predico, el hermano Raúl Cárdenas. Tiene unos 90 años ahora, y siempre le paso el texto y él me hace comentarios, y frecuentemente comenta cosas que yo nunca hubiera imaginado. En alguna ocasión estaba hablando con él del espejismo de la vida de Acab, y Raúl Cárdenas me dijo: es que sin Cristo toda vida es un espejismo. Y tenía razón, y eso vale también para Salomón. Con toda su grandeza, él también era hijo de Adán. Pero para Agustín de Hipona, lo que se nos cuenta de Salomón no es algo extraño. Salomón también era de carne y hueso, era un hombre. En la medida en que la antropología de Agustín se fue profundizando, se fue tornando, dicen algunos, cada vez más pesimista, es decir, más realista. Esto lo llevó a reconocer que sin la gracia no tenemos esperanza. ¿Cómo puede el hombre más sabio del mundo caer en la degradación y en la idolatría? El propio texto es claro cuando dice: y no fue su corazón perfecto para con el Señor. La palabra hebrea perfecto es la palabra shalom, de donde viene shalom, que significa estar acabado, completo. Es la forma, el saludo judío tradicional, shalom o shalom aleichem. Es muy parecido al de los árabes. Ellos dicen salam, la misma palabra es salam aleikum. Recuerdo al doctor Esteban Hicks, que una vez fue a Palestina y dice: fui a Jerusalén y andaba en un barrio donde había muchos negocios, y saludé a un anciano de barba blanca, le dije shalom, dice, y me hizo mala cara. ¿Qué pasó? Siguió caminando y viendo puestos, y cuando venía de regreso dice: ¿y si es árabe? Y dice, pasé otra vez y le dije salam aleikum, salam aleikum. Le contesta el hombre, dice, era árabe, y lo ofendí viéndole cara de judío. Bueno,
La palabra shalom significa estar completo, tener todo lo necesario para la vida. No es solo ausencia de guerra, es tener todo lo necesario. Y es la palabra que el texto dice: su corazón no fue perfecto para con Dios. Sí creía en Dios, sí temía a Dios, sí le rendía culto, pero su corazón no era completamente para Él. Y por eso, hermanos, alguien dijo, podemos suponer que escribió Proverbios en su juventud mientras conservaba su integridad, que redactó Eclesiastés cuando ya era viejo y que por la gracia se había recuperado su apostasía. Es posible, pero la Biblia no habla de esa recuperación. Agustín de Hipona dijo al respecto: no es de extrañar que Salomón cayese en el pueblo de Dios. No cayó Adán en el paraíso, no cayó el ángel en el cielo y se hizo demonio. De aquí aprendemos que no podemos tener nuestra confianza en nadie fuera de Dios mismo. En suma, para Agustín, el verdadero Salomón ni siquiera fue el hijo de David. El verdadero Salomón fue Jesucristo. Fue el único rey sabio y justo, el único rey justo, el único rey de reyes y señor de señores, el único que ofreció un sacrificio aceptable delante de Dios, el único que edificó su casa, aquel que ha sido hecho mucho más sublime que los cielos mismos. Una vez más, hermanos, cuando uno ve o lee la historia de Salomón, es una historia desconcertante, porque vemos a un hombre que es reputado como sabio, el más sabio del mundo, y termina degradado en la idolatría. Nos cuesta trabajo entenderlo hasta que llegamos a la clave del texto. Su corazón no fue perfecto delante de Dios. Y Jesucristo nos diría después que no podemos tener dos señores: o amaremos a uno o aborreceremos al otro. Y fue precisamente el caso de un hombre, razón por la cual, hermanos, su nombre se menciona solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Dios tenga misericordia de nosotros, porque si los robles son sacudidos así, ¿qué será de las cañas? ¿Qué será de nosotros? Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permites venir a ella y vernos desnudos frente a tus ojos, como dice tu palabra en Apocalipsis, vernos miserables, pobres, ciegos y desnudos, pero encontrar que en ti tenemos riqueza, tenemos salud, tenemos vida. Gracias, Señor, porque nos has llamado a tu reino en Cristo Jesús.